Con el alcalde hemos analizado en el día de hoy la necesidad de que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Alcaldía de Bogotá tomen medidas importantes para la protección de la ciudadanía y especialmente para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Por esa razón hemos acordado en el día de hoy la creación de unas unidades de reacción inmediata que actuarán principalmente frente a grupos vulnerables como la mujer, grupos LGBT, habitantes de la calle, niños y especialmente frente a los temas de seguridad que se han presentado recientemente en Bogotá para la protección de la mujer. Estas unidades de reacción inmediata se van a instaurar con la colaboración de la Alcaldía de Bogotá. El alcalde Petro ha ofrecido a la Fiscalía General de la Nación la creación de unas casas especiales. En esas casas especiales actuará un grupo interdisciplinario conformado por Fiscalía General de la Nación, CTI, miembros de la Policía Distrital y además un grupo interdisciplinario conformado por psicólogos y personas expertas en atención a víctimas con la finalidad de que el Estado colombiano, tanto la justicia, la Fiscalía como la Alcaldía de Bogotá puedan dar una respuesta inmediata en casos de delitos contra grupos vulnerables, especialmente la mujer, grupos LGBT, habitantes de la calle y niños. Las circunstancias y el homicidio que se realizó en días pasados en la ciudad de Bogotá es un llamado a las autoridades para que nosotros fortalezcamos las medidas de seguridad ciudadana y de reacción inmediata para evitar que sucesos como los presentados en días pasados en la ciudad de Bogotá no se vuelvan a presentar. Y por lo tanto, la intención tanto de la Fiscalía como de la Alcaldía es seguir trabajando conjuntamente en la proyección de estos grupos de reacción inmediata que se irán ubicando paulatinamente en la ciudad de Bogotá, además que posteriormente irá acompañado de un programa especial de atención a víctimas, atención a personas que están formulando denuncias por graves delitos cometidos en la ciudad de Bogotá. Queremos entonces, o quisiera resumir diciendo que en virtud del mandato constitucional, de la colaboración armónica de los poderes públicos, estamos diseñando con el alcalde de Bogotá la creación de un grupo de reacción inmediata contra grupos vulnerables para la protección y reacción e investigación de delitos contra grupos vulnerables como la mujer, LGBT, habitantes de la calle y niños. Yo parto de una tesis que tiene que ver con por qué la violencia contra la mujer, contra niños, contra habitantes de la calle, contra minorías étnicas, contra minorías sexuales en muchos de los territorios de Colombia y específicamente en la ciudad de Bogotá que nos compete. En sociedades con altos niveles de discriminación, los grupos discriminados son los que reciben el mayor impacto de la violencia. Y esta es una tesis de la cual partimos. ¿Por qué los hechos contra la mujer? Porque la mujer está discriminada en la sociedad bogotana. ¿Por qué los hechos de violencia contra los niños? Porque la niñez está discriminada en la sociedad bogotana. ¿Por qué aparecen hechos de violencia contra habitantes de la calle o animales? Porque estos se encuentran excluidos dentro de la sociedad bogotana, etc. La sociedad misma, testiga de este tipo de acontecimientos, ha presionado
y algunos avances se han presentado en materia de especializar el aparato de justicia y el aparato policial alrededor de este tipo de delitos que se ejercen contra poblaciones discriminadas. Se ha avanzado en unas unidades especializadas, por ejemplo, en casos de violencia contra grupos LGBT. Se ha avanzado en algunos tipos de reacción inmediata cuando se trata de delitos que tienen que ver con desaparición, posiblemente forzada de personas. Se ha avanzado en algo en la ciudad de Bogotá en relación a protección de mujeres víctimas de delitos de violencia contra ella, casas refugio, un aparato institucional que ha venido fortaleciéndose a partir de estos hechos. Pero aquí, ante los acontecimientos y ante la realidad de que hay una violencia sistemática contra grupos discriminados, grupos que no por ser grupos significan minorías per se, de hecho la mujer es el grupo mayoritario poblacional de la ciudad de Bogotá, pues amerita un avance mayor. Así que el acuerdo con el señor fiscal que vamos a implementar y que obviamente va a tener un enriquecimiento mayor en la medida en que lo vamos a implementar, consiste en utilizar todas las casas refugio que hoy tenemos, ampliarlas en número a través del mecanismo del arriendo. No nos vamos a poner a construir porque demoraríamos tiempos en construcción. Vamos a arrendar con recursos del Fondo de Vigilancia y Seguridad y de la Secretaría de Gobierno para tener una infraestructura mayor de la que hoy tenemos. Allí se va a ubicar un grupo de reacción inmediata y un aparato mucho mayor de funcionarios que captan denuncias. El grupo de reacción inmediata será interdisciplinario, psicólogas, miembros de la policía, una unidad especializada de la policía que hoy maneja una oficial mujer para delitos de naturaleza sexual, y un grupo de fiscales que solicité ojalá sea dirigida por una fiscal bien brava, bien apersonada, bien sensibilizada en este tema, para actuar de manera rápida e inmediata cuando este tipo de hechos sucedan. El 123, que es un aparato distrital de llamadas de emergencia, creado hace varios años, debe tener un entronque en sus comunicaciones que separe de las llamadas de emergencia, digamos, tradicionales, las que tienen que ver con delitos de violencia sobre grupos discriminados, empezando por la mujer, de tal manera que no ocurra lo que sucedió, y es que ante la llamada de la víctima al 123, la llamada va hacia el tronco principal y entonces espera de acuerdo a las prioridades que toda la policía en Bogotá tiene, y no hay un grupo especializado, no llega donde están las unidades especializadas para atender este tipo de delito, y eso lleva, entre otras razones, a que pasen horas entre la llamada y el encuentro de la víctima. Esto no puede seguir pasando. Entonces el 123 puede adaptarse de tal manera que llamadas de este tipo, de emergencia obviamente, puedan ir directamente a los grupos de reacción inmediata sin pasar por aparatos burocráticos intermedios, y se pueda provocar no solamente la acción policial inmediata, sino después de ella la atención médica, psicológica y la atención que por derecho esa víctima debe tener de la justicia para que se haga justicia. Entonces, este tipo de propuesta que vamos a implementar espera que en un lapso no mayor de 6 meses pueda estar completamente instalada en la ciudad de Bogotá, con recursos del distrito en lo que tiene que ver con la infraestructura, las casas, las nuevas casas capaces de dos cosas: de recibir denuncia y de hacer refugio
porque muchas de las víctimas, mujeres, niños, necesitan refugio inmediato cuando son objeto de la violencia. Entonces vamos a articular en un mismo establecimiento el refugio con la atención integral a la víctima y la capacidad de la víctima de hacer denuncia y mover el aparato judicial lo más rápidamente posible para resarcir sus derechos. En 6 meses, por tanto, esperamos que este programa se pueda implementar, se pueda volver cada vez más eficaz en la medida en que se implementa, y ya daremos cuenta de si es capaz de lograr que el derecho de la víctima pueda ser cumplido por el Estado. El lunes a las 9 de la mañana, el presidente, el alcalde y sería una representación de la Fiscalía van a realizar un consejo de seguridad que va a tener como objeto fundamental este tipo de delito. ¿Cuál es la capacidad integral del Estado para resolver delitos, incluidos violencias sexuales contra los grupos discriminados en la sociedad colombiana? Es el mismo aparato, es un sistema de comunicaciones, pero remite a la policía, a un grupo central de la policía. Yo quiero que se especialice. Entonces vamos a ver cómo, por lo menos en este primer capítulo, violencia contra grupos discriminados, mujer, niños, etc. Se puede hacer, obviamente, es un problema de software que se puede implementar de inmediato. ¿En el caso del refugio para las mujeres se tiene preparado? Ya existen casas refugio. Ese es un programa que ya se venía implementando. Nosotros lo mantenemos en el plan de desarrollo recientemente aprobado, aún no firmado, pero está allí. Pero en el plan de desarrollo se amplía el número de casas refugio para la mujer. Es un programa destinado específicamente para la mujer. Nosotros ahora, es la determinación que tomamos, vamos a ampliar el presupuesto actualmente existente invirtiendo del Fondo de Vigilancia y Seguridad de la Ciudad para arrendar, de tal manera que podamos ampliar sustancialmente el número de casas refugio, pero la casa refugio va a tener una dependencia específica para no solamente refugiar personas víctimas de violencia, mujeres, sino captar denuncia y hacer una atención integral a esa víctima. Así que el programa comienza de una vez. El programa venía implementándose, pero va a tener un proceso de aceleramiento para que sea capaz de responder a la demanda de las personas en la ciudad de Bogotá. El señor Díaz Granado puso una denuncia que ustedes mismos publicitaron muy ampliamente en el mes de diciembre, y obviamente el Poder Judicial tiene la obligación de proceder a ese tipo de denuncia que el señor Díaz Granado puso públicamente y por escrito ante la Fiscalía. Nosotros estamos listos para responder. ¿Pero ese interrogatorio es una versión? Eso, bueno, ya ahí no puedo yo responder, pero nosotros estamos prestos. Alcalde, le tocó otro tema. En el caso de los operadores de las basuras del relleno de Doña Juana, ¿qué va a hacer el distrito para que no se siga generando detrimento? Porque van a seguir las urgencias manifiestas. Operadores de aseo, que no es lo mismo que el operador del relleno, son dos tipos de operadores diferentes y contratos. En el caso de las áreas diferentes. exclusivas. Donde está afectado el servicio por razones que también son conocidas, dada la sentencia de la Corte Constitucional del año pasado, es en el servicio de operación del aseo, no del relleno de Doña Juana. La propuesta del distrito fue aceptada por la Corte Constitucional, no así la propuesta de la Comisión Reguladora, que tiene que ver a escala nacional con este servicio, que pide un plazo hasta diciembre del año 2013. Independientemente de que pase allí, porque es una solicitud de aplazamiento, yo no puedo intervenir en la decisión que va a hacer la Corte Constitucional. Nosotros tenemos la decisión de no volver a usar la urgencia manifiesta. ¿Cómo van a hacer si no se puede abrir licitación antes?
ya hablaremos de eso en otra rueda Señor de prensa alcalde, para otro. Para Señor este alcalde, último. buenos días. Retomando el tema inicial, pues están muy bien los anuncios que han hecho, las casas, todo es muy buenas intenciones. Seguramente la ciudadanía se las va a agradecer dentro de 6 meses cuando comience a operar, pero en cuanto al resultado en sí del hecho concreto tan atroz que tiene conmocionado al país, al mundo, ¿qué hay si aparentemente fue tan evidente la participación de quienes acompañaban a la señora? ¿Cuántas las preguntas para el señor fiscal? ¿Qué ha pasado? La gente está reclamando ya en este momento justicia y resultados. Sí, pero esa pregunta ya no te la puedo responder porque el alcalde no tiene competencias judiciales. Si las tuviera, estaríamos en una dictadura. Entonces, Lo señor que fiscal, sí ¿sí la puede yo- responder? Yo transfiero la pregunta, lo que sí me gustaría es, la primera versión que la ciudadanía tuvo de estos hechos, más o menos lo que mostraba era que una señora, por andar en el Parque Nacional, fue violada y su violación ocasionó un empalamiento y tal fue el hecho que se encontró en la madrugada. Esa fue la versión. Lo que hoy sabemos, por boca de la misma señora que desgraciadamente muere, es que ella es llevada allí posiblemente por conocidos de ella, donde hay una sospecha sobre ellos. Y se produce un hecho de violación con materiales en los alrededores que le producen a ella una infección que es la que finalmente la mata en el Hospital Santa Clara, hospital público. ¿Por qué llegó al hospital público? Porque la red pública es la que abre las puertas, siempre. Y eso lo sabe la policía y digamos es su principal red de apoyo. ¿Por qué se demoraron en llegar? Es un tema en investigación, pero que tiene que ver con que el 123 no especializa sus servicios de acuerdo al tipo de llamada, como ya lo dijimos aquí. Ahora, el proceso judicial sí, obviamente es de competencia del fiscal, así que yo le doy la palabra a él. En el caso, he designado al señor vicefiscal general de la Nación para que sea el coordinador de todas las actuaciones de investigación. Allí hay un equipo conjunto integrado por el CTI, la SIJIN de Bogotá. Se han realizado entrevistas, recogido una gran cantidad de evidencias técnicas en el lugar de los hechos y podemos decir que en este momento el avance es que tenemos 2 personas individualizadas e identificadas como probables partícipes o autores en el hecho, pero por razones de reserva pues no puedo dar ninguna otra información. Muchísimas gracias.